David Páramo, para entender un poco de lo que ha sido este año de negociaciones, mi querido David, saludarte. Del Tratado de Libre Comercio América del Norte, incertidumbre, vientos a favor, en contra, ¿qué ocurrió durante este año? Yo creo que es lo mejor, empezar de dónde salimos y a dónde llegamos. Porque hoy es muy fácil decir, oye, ya se firmó, ¿sí? Cuando se inició una negociación que decía el presidente de los Estados Unidos, es el peor acuerdo comercial en la historia de los Estados Unidos, los mexicanos nos vieron la cara, nos engañaron, nos robaron, y voy a cancelar el Tratado de Libre Comercio. Esas fueron sus declaraciones de candidato presidente electo, que luego ya sabemos que, como no es lo mismo ser borracho que cantinero, ya cuando dicen, oye, bueno, no. Y decía, lo voy a cambiar y van a cambiar las condiciones radicalmente. México yo creo que hizo algunas cosas muy bien en esta negociación. Uno, fijó claramente cuáles eran sus posiciones, dónde no se iba a pasar, cuáles eran los objetivos, se le presentaron al Senado. El presidente Peña fue particularmente insistente. Cuando se cancelaban las visitas y se hablaban y se trataban mal por teléfono, era México, no vamos a aceptar cuotas ni aranceles. No vamos a aceptar la cláusula sunset. No vamos a tomar ninguna decisión que dañe a las industrias mexicanas. Esos eran los principios. Ahí se le presentaron al Senado y el presidente Peña fue particularmente insistente al señalarlos. El equipo negociador encabezado por Ildefonso Guajardo hizo algunas cosas que a mí me parece que fueron las que llevaron este resultado desde el principio. Ir con el Senado y decirles, además vénganse a la negociación. O sea, además cuarto de junto, ¿no? Sí, vénganse con nosotros, reconociendo que el Senado de la República es el que avala o no avala el tratado, pero los invitó a vénganse con nosotros. Se unió mucho con la iniciativa privada e hizo un muy fuerte cabildeo con los gobiernos estatales en Estados Unidos y con la iniciativa privada. Hay una que es histórica, que fue con el gobernador de Texas, y dijeron, oigan, al gobernador de Texas no le gusta mucho. Le dijeron a Guajardo, no le gustan mucho los números. No le hable de muchos números porque no le gusta. Llegó Guajardo y le dijo, a ver, le voy a enseñar los números de su estado y el Tratado de Libre Comercio. Y son estos. Y de repente llegó un momento que le dijo, a ver, explícame bien. Pues si no tenemos tratado, a los tejanos les va a costar esto. Y se volvió uno de los principales promotores del tratado, el gobernador de Texas. Se mantiene todo eso. México nunca cayó en ningún momento de la negociación, ni en los insultos, ni en las faltas de respeto, ni en las mentiras. Sí, acuérdate cuando eran candidatos, Ricardo Anaya no decía que había que romper relaciones con los Estados Unidos. Sí. O sea, la calentura de las elecciones y cuando tu palabra no vale, desgraciadamente así es la política, de que lo que digan de candidatos no cuenta. México decía, vamos a seguir negociando. Lo único que importa es lo que pasa en las mesas, no lo que pasa fuera de las mesas. Se vino avanzando, llegó el punto de que ya no era si había o no había tratado, sino cómo se hacía el tratado. En mayo el gobierno de los Estados Unidos tenía muchas ganas de cerrarlo. Recuerda que, por ejemplo, Paul Ryan, que es el representante del Congreso de los Estados Unidos, dijo, se cierra el 17 de mayo. O sea, era claro que Estados Unidos lo quería cerrar. No se cierra. Ahí es donde se rompen las cosas con Canadá. Estados Unidos empieza a fijar aranceles, Canadá se ofende, México nada más dice, no nos gustó, te aplico sanciones espejo, y me quedo más o menos callado, o sea, recibes el golpe y haces lo que se espera en el comercio internacional. Canadá se ofendió. Aquella declaración famosísima de Trudeau donde dijo, los canadienses somos buenas personas, pero no nos gusta que nos empujen. Y ahí se rompen las cosas. En ese momento México dice, a ver, ¿me voy con Canadá o me quedo? Simultáneamente pasa lo que es fundamental. Gana Andrés Manuel López Obrador y lo primero que hace el gobierno mexicano es, Jesús Seade, eres el representante, vente de observador, que además tiene una ventaja, no solo muestra institucionalidad, no solo muestra este principio de que son acuerdos de Estado con Estado, no de administración con administración, sino que además tiene un efecto colateral positivo. Si las cosas salen mal, el nuevo gobierno no puede decir que es culpa del tratado. Ellos estaban ahí, ellos lo vieron, ellos lo avalaron, ellos hoy dijeron que estaba bien. ¿Qué viste que le pueda perjudicar a México en esta negociación? En esta negociación, donde estamos hoy, lo único que faltaría es que Canadá se integre. México sí le sigue interesando que Canadá esté. Me lo decía el secretario Guajardo hace rato que lo entrevistaba en radio,
Uno, frenar las actitudes proteccionistas. O sea, no es lo Que mismo lo va a uno contra mantener. uno que dos contra uno en esas cosas. El capítulo 19 y mostrar este principio de México está a favor del libre comercio y el libre comercio es multilateral. Hay ruido sobre, oye, que se van a construir, que no sé, y que para tener la regla de origen nacional, los vehículos se tendrán que producir en lugares donde se paguen $16 la hora. Pues ojalá se pudieran pagar $16 la hora en México y no se perdiera competitividad. Ojalá, pero no es una pérdida porque no es lo que ya está. Es los que vendrían para el contenido nacional. Que ojalá se pudieran pagar $16 la hora, pues sería maravilloso, ¿no? O sea, que son unos 300 pesos la hora. O sea, sería muy bueno. ¿Qué veo? Que ahora viene la necesidad de aterrizar, Sí. o sea, de aterrizar todo esto y ver cómo cuadran los tiempos políticos. Es claro que en la llamada telefónica el presidente Peña mostró su interés de que esté firmado antes del 30 de noviembre, que yo creo que ya es medio irrelevante. O sea, yo creo que ya es medio irrelevante. ¿Quién acabó la negociación? O sea, y todo el mundo va a decir el tratado que sacó el presidente Peña, ¿no? Y eso, entonces yo veo que es un muy buen acuerdo, un gran acuerdo, no se perdió nada, que sí, que las negociaciones tienes que ajustar, pues sí. O sea, yo no Es conozco... una negociación. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho, que cuando una negociación es buena, ninguna de las partes queda totalmente feliz. Sí, sí, sí. O sea, siempre tuviste que ceder dejar algo, ¿no? tienes que dejar algo en la Para mesa. ganar. Trump se quedó tranquilo, el gobierno mexicano se queda tranquilo, el gobierno saliente y el gobierno entrante se quedan tranquilos, la iniciativa privada se queda tranquilo y vamos a ver cómo evoluciona la parte de Canadá en el acuerdo, que Canadá llega en términos boxísticos contra las cuerdas. Nosotros tú y yo ya nos pusimos de acuerdo, ¿eh? ¿Qué sigue? O sea, es básicamente decir sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Y a Canadá estratégicamente le va a terminar conveniendo decir que sí. Y me lleva a la última. ¿Te acuerdas cuando Canadá dijo, muy al principio de la negociación, dijo, si Trump quiere acuerdos bilaterales, nosotros estaríamos dispuestos a negociar un acuerdo bilateral? Había dicho eso. Yo en este y en todos los lugares donde estoy en Grupo Imagen dije, a ver, no se les olvide que Trudeau es el presidente de los canadienses. Que Trump es el presidente de los estadounidenses y que Peña es el presidente de los mexicanos. Parece que es una obviedad, pero no lo es. La obligación de Peña son los mexicanos. Sí. Si eso te lleva a acercarte con unos o a pasar encima de otros, son cosas de la negociación y Canadá fue el que se quedó en la orilla, mi querido Enrique. Y a ver qué viene esta semana. Gracias, mi querido A David. ver, que te vaya muy bien, un gusto trabajar Muy contigo. buenas noches.